En nuestro tercer año de matrimonio, mi esposa, la directora ejecutiva, me ocultó que viajó al extranjero para ver al hermano menor de su gran amor platónico. Pero nunca se imaginó que les tomarían fotos íntimas y se volverían tendencia en redes. Cuando ella regresó toda alterada, al bajar del avión recibió un sinfín de llamadas perdidas y mensajes. Abrió la última nota de voz. Hermana. La abuela Lu falleció. Llámame en cuanto veas esto. Hew-in. Sei palideció al instante y marcó mi número a la desesperada. El número que usted marcó no existe. Sin darse por vencida, llamó a mi hermana, Lucixi. Cuando le contestó, ayer cremaron el cuerpo. El abogado dejó el acta de divorcio en la vieja mansión de la familia Hew. Y lo que Lu Yuan quiere decirte es, que lo dejes en paz a él y a nuestra familia. La cabeza de Hew Kingxi sintió que explotaba. Por puro instinto, se negó a aceptar su culpa y gritó al teléfono, ¿cuál divorcio? ¿Con qué derecho? Song Wai-xi se rompió la pierna. Le prometí a su hermano que lo cuidaría muy bien. ¿Por qué tienen que usar a un muerto para presionarme? Clic. Lucixi le colgó el teléfono en la cara sin piedad. Hew Kingxi, echando humo del coraje, se negaba a creer que yo fuera tan cruel. De inmediato, llamó a su padre, Hew Junting, buscando su apoyo incondicional de siempre. Papá. Lu Yuan se volvió loco. Me está pidiendo el divorcio. La loca eres tú. Hew Kingxi, revisa bien tu teléfono. Eres tendencia. ¿Acaso no te das cuenta que, por culpa de ese mocoso, le provocaste la muerte del puro coraje a la única familiar de tu marido? Dejaste a la familia Hew por los suelos. Y te lo advierto. Mientras yo siga con vida, que a ese malagradecido de Song Hua, Ixi ni se le ocurra poner un pie en la casa de los Hew. Hew-in. Sei se quedó en shock total. Jamás imaginó que su padre, quien siempre la consentía tanto, le diría palabras tan duras. Entró casi arrastrándose a la vieja mansión de la familia Hew. Las clásicas puertas, de madera tallada, estaban abiertas de par en par. La entrada, que antes era cálida y luminosa, ahora estaba cubierta por un blanco, tan fúnebre y deslumbrante por donde mirara. Justo en medio de la sala, aquella mesa de madera rojiza, que veía desde niña, ya no estaba. En su lugar, habían improvisado un altar funerario. Un enorme retrato en blanco y negro estaba rodeado de margaritas blancas. Era la señora Lu. Toda la familia Hew, desde el abuelo Hew-etin y su padre Hew Junting, hasta su madre y su hermano menor, Hew-in Sou, vestían de negro luto sin excepción. Estaban velando a la señora Lu. La misma familia Lu no había armado su propio altar. Su abuelo, al sentirse en deuda con los Lu, mandó a montar uno en honor a sus consuegros. Esta escena fue como un mazo golpeando con todas sus fuerzas el pecho de Hew Kingxi. No pudo soportarlo más, le temblaron las rodillas y cayó de golpe contra el piso de mármol. Cayó arrodillada. Nadie la ayudó a levantarse. Ni siquiera voltearon a verla. Hew Junting se acercó muy frío, con unos papeles en la mano, y se los arrojó en la cara. Acta de divorcio. Esas palabras se clavaron dolorosamente en los ojos de Hew Kingxi. Fírmalo. Y luego ve a darle 3 reverencias a la difunta señora Lu. Es lo único que puedes hacer ahora mismo. Hew-in Sei se le quedó viendo a los papeles, con las uñas enterradas en las palmas de sus manos, casi hasta sacarse sangre. No podía creerlo. Ese padre, que en los negocios siempre tenía la última palabra, ahora obligaba a su propia hija a firmar un acuerdo que bien podría considerarse una completa humillación. Su madre, la señora Hew, estaba de pie a un lado con los ojos llorosos. Sus labios temblaron, como si quisiera decir algo, pero al final, todo quedó en un suspiro ahogado. Hew-in Sei levantó la mirada, ignorando los rostros de hielo de sus padres, y clavó sus ojos directamente en su abuelo, Hew-etin, que estaba sentado en la cabecera. Abuelo. ¿Y Lu Yuan? ¿Dónde está? Necesito verlo. Tengo que explicárselo en persona. Ella seguía aferrada a la idea de que todo era un simple malentendido. Si tan solo la dejaran ver a Lu Yuan, si tan solo pudiera explicarle que entre ella y Song Wai-su no pasó absolutamente nada, todo volvería a ser como antes. Hew-etin mantenía los ojos cerrados, inmóvil como un monje en profunda meditación. En su mano ancha, aquel rosario de sándalo que había llevado consigo durante años, giraba lenta y calmadamente. No le gritó enfurecido como lo hizo Hew Junting, ni se quedó en un silencio cómplice como la señora Hew. Tras un largo rato, el rosario se detuvo. El anciano abrió los ojos despacio, sin rabia, sin reproches.
Solo había una decepción tan profunda que asfixiaba. Muchacha, ¿sabes cuáles fueron las últimas palabras de la señora Lu antes de dejarnos? Ella dijo, díganle a Kingsley que venga, quiero ver a mi niña, la abuela Lu. Quería ver a Heo Kingsley. En su último aliento, esa anciana a la que ella misma le provocó la muerte por un coraje, seguía pensando en la esposa de su nieto. Pero qué lástima, no fuiste. Y no solo no fuiste. En ese preciso momento, estabas con otro hombre, haciéndote viral en Internet. Esas palabras destrozaron a Heo Kingsley por completo. Todo el pánico, el coraje y la frustración que había aguantado en el camino, en este momento, estallaron en lágrimas hirvientes. Quiso abrir la boca para defender. Quiso decirles que Song Wai-Xu se había roto la pierna, quiso gritarles que las cosas no eran como ellos pensaban. Pero ante esas últimas palabras de una moribunda, cualquier excusa sonaba patética y vacía. Heo ¿qué? Ting cerró los ojos lentamente, como si no quisiera verla ni un segundo más. No voy a decirte dónde está Lu Yuan. Y no es que tu abuelo sea un monstruo que quiera separarlos. Es que tú, Heo Kingsley, no tienes ningún derecho a verlo. El día en que te des cuenta de la gravedad de lo que hiciste, vienes y me buscas. Dicho esto, hizo un gesto con la mano para que Heo Junting y la señora Heo lo ayudaran a volver a su cuarto a descansar. Hermana, cuando llevaron a la abuela Lu al hospital, todavía estaba consciente. Fue al ver las notificaciones de las noticias en su celular, que le dio el infarto. Resulta que ella misma había sido la verdugo que entregó el arma mortal. En un abrir y cerrar de ojos, la inmensa sala se vació, dejando solo a Heo In. Sei cayó de rodillas al piso, clavando la mirada en el acuerdo de divorcio. Luego levantó la vista hacia la foto de luto de la señora Lu, mientras las lágrimas le nublaban la vista. Pero, se negaba a firmar ese maldito divorcio. No podía creer que Lu Yuan fuera tan cruel. Eran 3 años de relación. ¿Acaso todo se va a la basura por una simple foto o un malentendido? Ella mantuvo su espalda, recta con pura terquedad. Se quedaría arrodillada ahí mismo hasta que el abuelo se ablandara y le diera el paradero de Lu Yuan. Mientras lograra encontrar a Lu Yuan, aún habría una oportunidad de arreglar todo. Ya era de noche. La vieja mansión de la familia Heo estaba sumida en un silencio sepulcral. Heo Kingsley llevaba más de 8 horas arrodillada. Sus rodillas habían pasado del dolor insoportable inicial a estar completamente entumecidas, sin sensibilidad alguna. Mantener la misma postura durante tanto tiempo hizo que le doliera la espalda baja, como si estuviera a punto de partirse en dos. Pero ese dolor físico no era nada comparado con el tormento en su corazón. En medio de ese silencio asfixiante, los recuerdos del pasado la golpearon como una ola. Su matrimonio con Lu Yuan había comenzado como un arreglo comercial fríamente calculado. Ella necesitaba un esposo dócil, que no amenazara su posición, para cerrarle la boca a los viejos de la junta directiva. Y Lu Yuan, cuya familia había caído en desgracia y necesitaba dinero para salvar la empresa, era el candidato ideal. Todos creían que esto no era más que un simple trato por conveniencia mutua. Desde el principio, Heo Junting menospreció a ese yerno que solo se había casado para entrar a la familia. Cada una de sus palabras dejaba ver su total desprecio. Incluso le prohibió a Lu Yuan ocupar cualquier puesto clave en la empresa. Y sus rivales en los negocios lo usaban de burla. Se reían directa e indirectamente diciendo que Lu Yuan era un mantenido que vivía a la sombra de la presidenta Heo. Pero Lu Yuan nunca les respondió, ni intentó defenderse. Él simplemente hacía lo suyo en silencio. Heo Kingsley recordaba una vez que se pasó 3 madrugadas enteras sin dormir por una fusión internacional. Cuando llegó a casa, estaba al borde de un ataque de nervios. Lu Yuan no le preguntó nada, solo le preparó un baño de agua caliente en silencio. Le sirvió un plato de sopa de fideos calientita, y se sentó a su lado, haciéndole compañía sin hacer ruido. En ese instante, de repente sintió que ese hombre al que veía como un simple adorno, le daba la sensación de tener un verdadero hogar. Y por parte de la familia Lu, la única que de verdad la aceptó y les dio su bendición desde el principio fue la anciana señora Lu. La abuela no tenía mucha educación ni sabía decir palabras elegantes, pero siempre tomaba a Heo Kingsley de las manos, queriéndola como a su propia nieta. Ay, mi Kingsley, nuestro Lu Yuan nunca ha sido bueno para hablar desde niño, no sabe cómo caerle bien a la gente, pero en su corazón solo estás tú. Mija, por más chamba que tengas, no te olvides de comer a tus horas. Con que ustedes dos estén bien, esta abuela se da por bien servida. Pero ahora, esas palabras eran como un cuchillo envenenado que rebanaba su corazón pedazo a pedazo. Ella misma había matado a la persona que Lu Yuan más amaba. A las 3 de la madrugada, la señora Heo bajó las escaleras.
Al ver a su hija todavía con la espalda firme, arrodillada en el centro de la sala, la señora Heu no le gritó como lo hizo Heu Yun-ting, ni le exigió explicaciones como Heu Ping. Caminó hasta Heu Qingxi y se quedó mirando en silencio la luz de las velas que parpadeaban frente al altar funerario. Qingxi, hay algo que nunca te dije. La mañana en que tomaste ese vuelo al extranjero. Lu Yuan vino a buscarme. Estaba parado justo aquí, en el lugar donde estoy sentada ahora. Me preguntó. Mamá, ¿acaso Qingxi, ella? ¿Acaso me estás ocultando algo? Últimamente, cuando contesta el teléfono, siempre se aleja de mí por inercia. En ese momento pensé que solo era un pleito de jóvenes, así que le dije sin pensar. Tal vez son cosas de la empresa, no le des tantas vueltas. Al escucharme, se quedó callado un buen rato. Y luego me sonrió y dijo, sí, tienes razón. Seguro me estoy haciendo ideas. Heu Qingxi sintió que la respiración casi se le cortaba en ese instante. Ella siempre creyó que su engaño había sido perfecto. Hasta este momento, que estas palabras le revelaron la cruda verdad. En realidad, Lu Yuan siempre supo que algo andaba mal. Él simplemente decidió confiar en ti. Esas 3 palabras. Confiar en ti, resultaron ser mucho más pesadas que cualquier reproche o insulto. Aplastaron a Heu Qingxi hasta dejarla casi sin aliento. Lu Yuan le dio su confianza absoluta, y ella usó esa misma confianza, lo más valioso que él tenía, como el arma más letal para lastimarlo. La señora Heu se puso de pie y mirándola. Desde arriba, observó a su hija que estaba de rodillas en el piso, temblando sin poder controlarse. En sus ojos había dolor, había decepción, pero sobre todo, una tristeza profunda y resignada. Qingxi, tu error no fue haberte ido al extranjero, tu error fue que, desde el principio, nunca fuiste sincera con él, punto. Esa frase cayó como un rayo, golpeando justo en el punto más débil de Heu Qingxi. Ella siempre creyó que con solo demostrar que entre ella y Son Weixu no había pasado nada, lograría que la perdonara. Pero ahora lo entendía todo. El problema nunca fue quién era Son Weixu, ni qué pasó entre ellos dos. El verdadero problema es que le mintió. En el instante en que ella decidió ocultarle las cosas, fue ella misma quien, con sus propias manos, abrió en los cimientos de este matrimonio una grieta imposible de reparar. Y la muerte de la abuela Lu solo provocó que este edificio que ya estaba a punto de venirse abajo, se derrumbara por completo. Un frío que calaba hasta los huesos nació desde el fondo de su corazón y se esparció por todo su cuerpo. Heu Qingxi sintió por primera vez la verdadera desesperación, sola en aquel enorme salón vacío. Al otro lado de la ciudad, en un departamento desconocido. Lu Yuan despertó en medio de la oscuridad. Las pesadas cortinas bloqueaban también el mundo exterior, que no entraba ni un rayito de luz. No podía distinguir si era de día o de noche. Se quedó mirando al techo, como un títere al que le hubieran arrancado el alma. El funeral de su abuela fue ayer. Todo fue muy silencioso. Solo estuvieron él, su hermana Luxixi y algunos parientes muy cercanos. Durante todo el evento no derramó ni una sola lágrima, solo siguió el protocolo, totalmente anestesiado. Fue hasta que todo terminó, que sintió como si le hubieran drenado toda la energía, y se desplomó. La puerta del cuarto se abrió suavemente. Zhou Ji entró con un plato de sopa calientita. Lu Yuan, ya que despertaste, come un poquito. Llevas todo un día sin probar bocado. La mirada de Lu Yuan se quedó clavada en ese plato durante medio minuto entero. Antes, lo que más amaba era la sopa de arroz con cerdo que le preparaba su abuela, pero esa mujer que se la cocinaba con tanto cariño, ya no estaba. Solo dio un bocado y sintió un nudo en la garganta, no pudo tragar más. Zhou Ji, de ahora en adelante, ya no prepares esto. Lu Yuan tomó su celular de la mesita de noche. La pantalla estaba llena de notificaciones de mensajes. Llamadas perdidas de mi esposa, 47. Mensajes no leídos de mi esposa, más de 99. Ese contacto guardado era Heu Qingxi. Una vez, aprovechando que él se estaba bañando, ella agarró su celular a escondidas y le cambió el nombre, e incluso puso una foto de los dos juntos de fondo de pantalla. Él fingió que no se había dado cuenta de nada en ese momento, pero al salir de bañarse y ver el celular, no pudo ocultar de ninguna forma la sonrisa en sus labios. Lu Yuan pasó el dedo suavemente sobre ese emoji de corazón rojo, pero ahora, no escuchó ni un solo mensaje de voz. Tampoco abrió ni un solo mensaje de texto. Se quedó mirándolo en silencio, como si estuviera viendo las pertenencias de un muerto que no tenían nada que ver con él. Lo miró por muchísimo tiempo, y luego abrió su lista de
Contactos. Buscó ese contacto fijado en la parte de arriba. Su dedo se quedó dudando sobre el botón de editar, y al final, le dio directo a eliminar. ¿Seguro que deseas eliminar este contacto? Le dio que sí. En su lista de contactos ya no estaba ese nombre tan familiar. Al mediodía del día siguiente, cuando el primer rayo de sol entró por la ventana de la sala, la silueta de Gue Ting apareció en lo alto de las escaleras. Llevaba puesta ropa cómoda, y seguía con ese rosario budista en las manos. Gue Sei seguía ahí arrodillada. Tenía los labios partidos y resecos, y una palidez, que daba miedo. Du Haren se paró frente a ella y la miró en silencio, con una mirada muy pesada. Kingsley, el abuelo te lo va a preguntar una vez más. ¿En qué te equivocaste exactamente? Después de toda una noche de tormento, y de que las palabras de su madre le abrieran los ojos, Gue Sei sentía que su mundo entero se había puesto de cabeza. Levantó la mirada con los ojos inyectados en sangre y respondió con la voz rota, me equivoqué. Mi error fue haberle ocultado las cosas. Mi error fue que desde el principio, no fui sincera con él. Ella creía que esa era la respuesta correcta, que era el arrepentimiento más profundo que podía ofrecer. Sin embargo, Gue Ting la escuchó y negó lentamente con la cabeza. Kingsley se quedó pasmada. ¿Acaso ese no es mi verdadero error? Ting miró a su nieta, a la que desde niña había criado como a su heredera, el orgullo de toda su vida. Sintió una punzada de lástima en el corazón, pero sabía muy bien, que si se ablandaba ahora, le arruinaría la vida para siempre. Eso es solo por encimita, no es la raíz del problema. Tu verdadero error es que desde el primerísimo día que te casaste con él, siempre ha habido un lugar en tu corazón, que no era para él. Y no importa si ese lugar lo ocupa el difunto Song Wai-jin o el vivo de Song Wai-xu, Lu Yuan siempre pudo verlo. Un hombre puede aguantar que su esposa no lo ame lo suficiente, pero no puede soportar que su mujer siempre tenga a otro hombre metido en la cabeza. Así ese hombre, sea solo un fantasma del pasado. Kingsley abrió la boca, pero sintió un nudo enorme en la garganta. Quería defenderse, quería decirle que no era amor, que era pura culpa, pero no le salió ni una sola palabra. Porque sabía en el fondo que el abuelo tenía toda la razón. Para Lu Yuan, ¿qué más daba si era culpa o era amor? De todos modos era un lugar que no le pertenecía a él, un lugar ocupado por otra persona. Gue Ting ya no dijo nada más. Empujó el acuerdo hacia ella, se dio la vuelta y subió las escaleras. Kingsley se quedó arrodillada ahí mismo, como si le hubiera caído un rayo. Ella siempre creía que con aclarar lo de Song Wai-xu, sería suficiente. Pero las palabras del abuelo le hicieron ver por primera vez, que la verdadera raíz del problema no era Song Wai-xu, ni siquiera el hecho de haber mentido. El problema, era esa herida en su corazón llamada Song Wai-jin. Su culpa por Song Wai-jin se había convertido en una espina envenenada clavada en el corazón de Lu Yuan. Esta vez, Kingsley no siguió arrodillado. Se puso de pie con mucha dificultad, se dio la vuelta y salió de la vieja mansión de la familia Geu. Y esta vez, su mirada ya no solo reflejaba terquedad y frustración. Había una confusión y una duda que ni él mismo notaba. Cementerio Sisan. Fila tras fila de lápidas grises se erguían en absoluto silencio. Gue Sei estaba de pie, completamente solo frente a la lápida de la abuela Lu. La foto en la piedra seguía mostrando esa sonrisa tan cálida y amable. Él no traía flores, ni ninguna ofrenda. Sentía que no tenía el derecho a hacerlo. Gue Sei se quedó mirando la foto durante un buen rato, y luego cayó de rodillas de golpe. Los fríos escalones de piedra se le clavaron en las rodillas causándole un gran dolor, pero a él no le importó en lo más mínimo. Se inclinó hacia adelante, y apoyó suavemente su frente contra la fría base de la lápida, como si así pudiera estar un poquito más cerca de esa abuela tan cálida. Abuela, perdóneme, fui yo. Yo tuve la culpa por no haber contestado su llamada. Esa simple frase la pronunció con la voz entrecortada. No dijo ni una sola palabra para justificarse, porque no existía ni una sola excusa que valiera la pena por haber ignorado el último llamado de una mujer en su lecho de muerte. Y así se quedó arrodillado, durante una hora entera, sin moverse ni un centímetro, dejando que el viento helado de la montaña le alborotara el cabello, y secara los rastros de lágrimas en sus mejillas. Hasta que su asistente, Lin Eng, le llamó para decirle que había documentos urgentes en la empresa y tenía que regresar de inmediato.
Solo entonces, se puso de pie muy lentamente. Le hizo una profunda reverencia a la lápida, se dio la vuelta y se marchó. Al volver al auto estacionado al pie de la montaña, Heung Sei se dejó caer en el asiento trasero con los ojos cerrados. Lin Eng miró la cara pálida como el papel de su jefe por el espejo retrovisor, sin atreverse a decir ni media palabra para no molestarlo. Pero justo en ese momento, el teléfono personal de Lin Eng empezó a sonar. Vio la pantalla, y notó que era un número extranjero desconocido. Frunció el ceño un poco, pero terminó contestando. Bueno. ¿Hablo con el asistente Lin? Soy yo, Wei Ran, el asistente de Song Waiksu. Se lo ruego, tiene que ayudarme a darle un mensaje al jefe Geu. Yo se lo voy a contar todo. Se lo diré todo. Lin Eng se sorprendió un poco e instintivamente miró por el espejo retrovisor. Heung Sei seguía con los ojos cerrados, pero el ligero temblor en sus pestañas delataba que estaba escuchando. Lin Eng puso el altavoz de inmediato. Señor Wei, cálmese y hable despacio. ¿Qué pasó exactamente? Song Waiksu, él está loco. Se enteró de que me comuniqué en secreto con ustedes. Y me amenazó con arruinar mi carrera para siempre. Va a hacer que no pueda volver a trabajar en este medio jamás. Me tiene acorralado, no tengo otra salida, por eso decidí soltar toda la sopa y confesarles la verdad. Solo le suplico al señor Geu que me deje una salida. El aire dentro del auto se congeló en un instante. Geu Kingxi abrió lentamente los ojos. Esos ojos que siempre habían sido tan perspicaces, ahora eran un abismo helado y profundo. Nuestro jefe Geu te está escuchando. Lo que sea que tengas que decir, dilo claro de una vez. La pierna de Song Waiksu nunca estuvo rota. Esa radiografía es falsa. A ese doctor también lo compró con dinero. Todo fue un teatro. Solo para engañar al señor Geu y obligarlo a irse al extranjero. Y esas fotos que se hicieron virales, para nada fueron paparazzis. Todo lo planeó el propio Song Waiksu. Los ángulos de las fotos, el momento en que aparecimos. Incluso la hora en que se publicaron fue fríamente calculada por él. Hasta calculó el momento exacto en que la señora Lu fue hospitalizada. Quería hacer un escándalo gigante justo en ese momento. Su objetivo desde el principio era destruir el matrimonio del señor Geu. Quería que te quedaras tan solo y odiado como él, para que al final, el único apoyo que te quedara, fuera él. La voz de Wei Ran se volvió aguda por el terror. Resulta que, de principio a fin, todo fue una trampa fríamente calculada. Esa culpa hacia Song Waijin que había cargado durante más de 10 años. Ese sentido de responsabilidad de querer cuidar bien de Xiao Su, todo fue usado en su contra como un arma. Al escuchar toda la confesión de Wei Ran, Geu Kingxi no explotó como se esperaba. No hubo gritos de furia. Solo se recargó muy lentamente, en el asiento del auto y volvió a cerrar los ojos. El silencio en el auto era aterrador. Lin Eng, desde el espejo retrovisor, observaba nervioso la reacción de su jefe. De los ojos cerrados de Geu Kingxi, una lágrima cristalina resbaló en completo silencio. En todos los años que Lin Eng llevaba a su lado, era la primera vez que lo veía llorar. Cuando volvió a abrir los ojos, las marcas de sus lágrimas ya se habían secado. En su lugar, había una frialdad tan intensa que a Lin Eng se le heló la sangre. ¿No dijo que se había roto la pierna? ¿Y que ya no podría volver a bailar nunca más? Pues vamos a cumplirle el capricho. Contacta a nuestros mejores abogados y contactos de la zona. Voy a encargarme de que no pueda volver a pararse en toda su vida. Oficina de la presidencia del Grupo Lu. Este es el terreno de Lu Cixi. El estilo de la decoración era tan frío y duro como el mismo. Impecable, sin ni un solo adorno de más. Cuando Heung Sei abrió la puerta de golpe, Lu Cixi estaba sentado detrás de su enorme escritorio revisando un documento y ni siquiera levantó la mirada. Quiero ver a Lu Yuan. Creí que la última vez había sido muy claro. Todo fue una trampa de Song Waiksu. Su pierna nunca estuvo rota. Él mandó a tomar esas fotos. Todo fue un maldito teatrito suyo para destruir nuestro matrimonio. Aquí está el audio de Wei Ran con su confesión. Y los estados de cuenta que conseguí, con las transferencias que le hizo al doctor. Ya tengo todas las pruebas en mis manos. Pensó que al poner toda la verdad sobre la mesa, al menos lograría que el otro mostrara un poco de empatía. Sin embargo, Lu Cixi solo le dio un vistazo a los documentos y la expresión de su rostro. No hubo ningún cambio. Ni siquiera tocó esa grabadora. La oficina se sumió en un silencio sepulcral. Ya lo sé. ¿Qué estás diciendo? Lu Cixi no respondió a su pregunta. En su lugar, abrió lentamente el cajón a su derecha.
De ahí sacó un sobre de papel, manila que contenía un documento muy grueso. Empujó el sobre hacia Heo Qingxi. Heo Qingxi, con un mal presentimiento, rompió el sello del sobre con las manos temblorosas. Era un reporte de investigación. El cliente que lo solicitó era Lu Yuan. La fecha en la que se hizo el reporte era de hace 3 meses. El reporte detallaba todo el historial de contacto en el último año entre él y Song Wai-su, incluyendo la duración de las llamadas, las horas y los lugares donde se vieron, e incluso los estados de cuenta bancarios de las transferencias que le hizo a escondidas a Song Wai-su. Lu Yuan ya lo había investigado a fondo desde hace 3 meses. La mente de Heo Qingxi se quedó en blanco. Hace 3 meses, Lu Yuan ya presentía que algo andaba mal con ese tal Song Wai-su. No te reclamó, ni se peleó contigo. Simplemente, pagó de su bolsillo para contratar a la agencia de investigación más profesional. Y después de investigarlo todo, no te tiró este reporte en la cara para humillarte. Me dio el reporte a mí, para que se lo guardara. Me dijo, hermana, yo confío en él. Pero me da miedo que algún día, ese tipo le haga daño. Yo confío en él. Esas 4 palabras resonaron como un trueno en los oídos de Heo Qingxi. Resulta que, todo el esfuerzo que hizo para intentar explicar el malentendido, nunca fue el verdadero problema. Él le dio su confianza absoluta y sin reservas. Heo Qingxi, él confiaba en ti. Siempre confió en ti, pero su abuela está muerta. Que confíe en ti, y que te perdone, son 2 cosas muy distintas. Su confianza no sirvió para que fueras honesto con él. Al contrario, terminó matando indirectamente a la persona más importante de su vida. ¿Cómo quieres que de ahora en adelante pueda lidiar con esa confianza? ¿Cómo esperas que enfrente la muerte de su abuela? Heo Qingxi se quedó ahí de pie, con el rostro pálido, incapaz de articular una sola palabra. Todas sus excusas, todas sus pruebas, se convirtieron en un chiste cruel. Se sentía como un guerrero armado hasta los dientes, listo para matar al dragón, que al llegar al final se da cuenta de que el dragón ya había muerto por su propia voluntad, justo frente a sus ojos. Heo Sei seguía paralizado, como si le hubieran arrancado la columna vertebral. Lu Zixi no volvió a mirarlo. Se dio la vuelta, regresó a su enorme escritorio y se sumergió de nuevo en su trabajo, como si esa desgarradora revelación nunca hubiera ocurrido. Al salir del frío edificio del grupo Lu, Heo Qingxi sentía que le habían arrancado el alma. Yo confío en él. Esas 4 palabras resonaban en su cabeza como una maldición. Cada sílaba era como un hierro al rojo vivo, marcándole el alma a fuego. Siempre creyó que él era el protector en esta relación, pero al final descubrió que en realidad, él era quien se escondía bajo las alas más cálidas, y que con sus propias manos las había roto. Era un completo pecador. Caminando como un zombi, regresó a la casa de los Heo, el familiar lujo del edificio corporativo del grupo Heusi, y los respetuosos saludos de los empleados en el majestuoso vestíbulo. Hoy le parecen increíblemente extraños e irónicos. Controla este enorme imperio comercial, pero ha perdido su único hogar. Las puertas del elevador se abrieron. Caminó hacia la oficina de presidencia. Al final del largo pasillo, una figura conocida hizo que detuviera sus pasos. Esa persona sostenía una caja de cartón que contenía una pequeña planta, un marco de fotos y algunos útiles de oficina. Era Jian Linfeng, el único amigo que Lu Yuan tenía en la empresa. Al ver a Heo Sei, Jian Linfeng detuvo su paso de inmediato. Se quedó ahí parado, con la mirada fría. El silencio se extendió entre los dos. El aire pesado parecía haberse congelado. Lu Yuan, ¿fue feliz trabajando aquí estos 3 años? Esta pregunta fue como una llave, que abrió de golpe las emociones reprimidas de Jian Linfeng. Se quedó en silencio por mucho, mucho tiempo. Tanto, que Heo Qingxi pensó que no iba a contestar. Luego, Jian Linfeng bajó lentamente la caja al piso. Presidente Heo, ¿me preguntas si él era feliz? Hasta ahora vienes a preguntarme si era feliz. ¿Sabes qué foto había en ese marco azul de su escritorio? Era una foto tuya, que él te tomó a escondidas en su primera cita. En la foto, estabas devorando un helado en la calle, con un poquito de crema blanca en la comisura de los labios, y sonriendo como idiota. Él creía que esa era tu faceta más hermosa, pero le daba pena decírtelo, así que te tomó esa foto en secreto, la guardó en el marco y se la pasó mirándola durante 3 años. Heo Qingxi no recordaba para nada la existencia de esa foto, y ni siquiera recordaba los detalles de aquella cita. Para Heo Qingxi, tal vez fue solo uno de los miles de asuntos cotidianos por resolver.
pero para él era un tesoro que debía guardar por 3 años. Él estuvo en esta empresa 3 años enteros. Todos, desde la señora de la limpieza hasta el director del departamento, lo llamaban cortésmente el esposo del presidente Heu. ¿Cuántos recordaban que se llamaba Lu Yuan? Ganaba el sueldo de un diseñador normal, pero hacía la chamba de un gerente de proyecto. Su bono de fin de año siempre era el más bajo. ¿Cuántas malas caras tuvo que soportar? ¿Cuántos chismes tuvo que aguantar? ¿Acaso le preguntaste alguna vez? Él nunca se quejó conmigo, ni una sola vez. Jian Linfeng explotó por completo. Como un león. Enfurecido, soltó todo su dolor y su rabia. Yo le pregunté. Le dije, Lu Yuan, ¿qué ganas con esto? Eres graduado de una universidad de prestigio, tienes un montón de buenas ofertas de trabajo en tus manos. ¿Qué necesidad tienes de estancarte en Geusi aguantándole las malas caras a todos? ¿Y sabes qué me contestó? Me dijo, Linfeng, mientras pueda almorzar a su lado en la cafetería todos los días. Da igual en donde trabaje. Da igual en donde trabaje. Esas palabras fueron como la daga más afilada, que se clavó con una crueldad milimétrica en el rincón más vulnerable del corazón de Hewin. Sei recordó los incontables mediodías en los que, por culpa de las reuniones y compromisos, hacerlo esperar en la cafetería una y otra vez. Al final, solo para recibir un, come tú primero, ando muy ocupada. Resulta que, a lo que ella hizo a un lado con tanta facilidad, era su rutina, que él atesoraba con el alma. Jian Linfeng parecía haberse quedado sin una sola gota de fuerza. Respiró muy profundo, y volvió a levantar la caja de cartón del suelo. Presidenta Heu, él es la mejor persona que he conocido en mi vida, pero usted, no lo merece. Al terminar de hablar, Jian Linfeng no se detuvo más, y caminó hacia los elevadores sin siquiera mirar atrás. Heu Qingxi se quedó completamente sola en el pasillo vacío, como si le hubieran drenado hasta la última gota de energía. Bajo sus pies, el piso de mármol tan brillante reflejaba su silueta, que se veía totalmente destrozada. ¿No lo merece? Sí, no lo merecía. Y hasta ahora lo entendía. Lo que perdió, no fue un matrimonio que se pudiera arreglar con explicaciones y disculpas. Lo que perdió, fue a un Lu Yuan que la amaba con toda su vida, que le perdonaba todo y que confiaba a ciegas en ella. Lentamente, se dio la vuelta, mirando su enorme oficina de presidencia, el máximo símbolo de su poder. Pero por primera vez, sintió que esa puerta estaba tan lejos, y tan fría. No se acercó. Heu Qingxi sabía muy bien que ya no podía ir a buscar a Lu Yuan. Y no era porque se rindiera, ni tampoco por pura desesperación, sino porque, por fin, empezaba a entender que hay errores, que no se arreglan con solo buscarlo y darle explicaciones. Al regresar por tercera vez a la vieja casona de la familia Heu, el estado de ánimo de Heu Qingxi era completamente distinto. Ya no traía el pánico de la primera vez, ni la terquedad y el coraje de la segunda. Esta vez, su rostro mostraba una calma, que parecía casi muerta. Ting seguía sentado en ese sillón de madera. Al ver entrar a su nieta, solo levantó un poco los párpados, y no dijo ni una sola palabra. Abuelo, me tendieron una trampa. Song Wai, su jamás tuvo la pierna rota. Esa radiografía era completamente falsa, el doctor que dio el diagnóstico, fue sobornado por él. Las fotos de internet, también fue él quien contrató a gente para calcular el ángulo y el momento exacto de publicarlas. Todo esto, todo fue una trampa que preparó solo para separarnos a mí y a Lu Yuan. Aquí están todas las grabaciones con el testimonio de Wei Ran, y también, los registros de las transferencias del banco entre Song Wai-Xu y ese maldito doctor. Además, le pedía a alguien que restaurara la hora y ruta de esas fotos. Es prueba más que suficiente, de que todo fue un engaño maldito. G.U.E. Ping tomó el sobre en total silencio. Sacó los documentos y leyó hoja por hoja, palabra por palabra, con extrema atención. Bajo esa luz amarillenta y tenue, las arrugas de su rostro se veían aún más profundas. En la sala solo se escuchaba el suave crujir del papel. No se sabe cuánto tiempo pasó, hasta que Ting, por fin, terminó de revisar todos los materiales. Volvió a meter los documentos en el sobre y lo dejó sobre la mesa de centro. Luego levantó la mirada. Esos ojos, que habían visto medio siglo de tormentas, observaron a Heu Qingxi con muchísima calma. ¿Y entonces? ¿Entonces crees que puedes llevarle todas estas cosas a Lu Yuan, y decirle con todo el descaro, mira? No fue mi culpa, fue ese desgraciado de Song Wai-Xu el que me hizo todo esto. Y después, todo volverá a ser como antes, como si nada hubiera pasado.
Los labios de Heu Qingxi temblaron un poco, pero no salió ni un solo sonido. Porque, en efecto, esa era la última y más patética fantasía que le quedaba en lo profundo de su corazón. Ella creía que, con solo demostrar que le habían tendido una trampa, quizás, solo quizás, aún habría forma de arreglarlo. Ay, Qingxi, incluso si Song Weixu no hubiera planeado todo esto, le ocultaste a tu propio esposo, y mantuviste contacto en secreto por más de 10 años con un hombre con el que tenías una relación nada clara. Eso no es verdad. Incluso si esa supuesta foto íntima de las tendencias fuera falsa, en el preciso momento en que te enteraste de que la abuela lo estaba grave en el hospital, tu primera decisión fue tomar un vuelo al extranjero para acompañar a otro hombre. Eso no es verdad. Incluso si a Song Weixu nunca se le rompió la pierna, por él, ignoraste por completo la llamada que te hizo la señora Lu antes de morir. Hiciste que la persona que tu esposo más amaba en este mundo, en su último aliento, se fuera llena de decepción y dolor. Eso no es verdad. Heu Etin no hablaba rápido, ni alzaba la voz. Pero cada una de sus palabras era como un clavo al rojo vivo, clavándose sin piedad hasta los huesos de Heu Qingxi. Song Weixu es una mala persona. Es cruel, es calculador, y tiene lo que se merece. Pero tú, Heu Qingxi, tampoco eres inocente. Tampoco eres inocente. Esa frase fue como un relámpago que partió en dos. La última niebla de confusión en la mente de Heu Qingxi. Por fin entendió que intentar desesperadamente dar explicaciones, querer demostrar que esto no fue mi culpa, solo era una forma de justificarse. Era un intento de echarle toda la culpa a Song Weixu. Pero la verdad es que ella se equivocó. Y su error no es algo que se pueda borrar, solo con desenmascarar los planes de Song Weixu. Su error comenzó en el exacto momento en que decidió ocultar las cosas. El daño ya estaba hecho. La farsa de Song Weixu solo sirvió para detonar antes de tiempo esa bomba que ella misma había plantado con sus propias manos. Incluso sin este engaño, la relación entre ella y Lu Yuan, esa grieta llamada falta de sinceridad, tarde o temprano habría terminado por derrumbarlo todo, por cualquier otra razón. Heu Qingxi se quedó sentada ahí, como si fuera una estatua de piedra erosionada por el viento. Por su mente pasó el rostro frío de Lu Zixi, pasó la imagen de Jian Linfeng, dándole la espalda sin dudarlo, y pasó esa última chispa de luz en los ojos cálidos de Lu Yuan, y cómo ella misma se encargó de apagarla. Recordó los acuerdos de divorcio que Lu Zixi mandó a entregarle. 10 copias exactas, como 10 sentencias de muerte. Descansando en silencio dentro del cajón de su oficina, Lu Zixi le advirtió que seguiría mandándolos hasta que ella los firmara. Abuelo, voy a firmar el acuerdo de divorcio que mandó Lu Zixi. Heu Etin la miró, y un destello casi imperceptible de emoción cruzó por sus ojos. Heu Qingxi levantó la mirada para encontrarse con la de su abuelo. En esos ojos llenos de venitas rojas, por primera vez ya no había confusión, ya no había resistencia, solo quedaba un dolor profundo y asimilado. Pero antes de firmar, quiero grabarle un mensaje, no para dar excusas, sino para pedirle perdón. Y después, firmaré. Heu Etin se quedó mirando fijamente a su nieta por un largo, largo tiempo. Lentamente, asintió con la cabeza. Al otro lado de Gan Cheng, Lu Yuan estaba sentado frente a su caballete de pintura. Unos dedos largos y finos sostenían un lápiz, trazando las líneas de un edificio sobre los planos. En estos 2 años desde el divorcio, él se había sumergido por completo en el trabajo, como si sólo así pudiera tomar esa silueta en su mente, y reprimirla por un rato. Zhou Yi entró con un plato de fruta picada, caminando sin hacer ruido. Lu Yuan, el abuelo de la familia Heu, mandó a alguien a entregar algo. La mano de Lu Yuan que sostenía el lápiz se detuvo de forma casi imperceptible. Zhou Yi le entregó un celular. La pantalla mostraba un archivo de audio que acababa de recibir. El abuelo dijo que la señorita Heu ya firmó ese acuerdo. Y que ella le pidió de favor al abuelo que te entregara esto a como diera lugar. El corazón de Lu Yuan se sintió como si una mano helada lo hubiera estrujado de golpe. Tras una punzada de dolor agudo, rápidamente se entumeció. Él ya había previsto que llegaría este día. Incluso podría decirse que lo había estado esperando. Pero cuando de verdad llegó el momento, se dio cuenta de que no estaba ni cerca de sentirse tan tranquilo como imaginaba. Déjalo ahí. Zhou Yi, puedes retirarte. Zhou Yi lo miró con mucha preocupación. Al final, soltó un suspiro y salió en silencio. La habitación volvió a quedar en total silencio. Lu Yuan se tomó el vaso de agua helada de un solo trago. La voz de Heu Qingxi salió por la bocina, sonaba muy suave y ronca.
Había perdido por completo la agudeza y actitud imponente que siempre tenía la presidenta Heu. Lu Yuan, esto no es una excusa, es una disculpa. Sé que te debo muchísimo más que un simple perdón, pero solo puedo empezar por decírtelo. Quiero contarte una historia que jamás le he contado a nadie, sobre Song Wai-jin. En la universidad, él y yo tuvimos un romance muy breve. Él era muy parecido a ti, muy callado, muy tierno. Fue la primera persona con la que sentí que no necesitaba usar una armadura para protegerme. Tiempo después, quedamos en vernos. Él venía a buscarme, pero en el camino tuvo un accidente de auto. Hasta el día de hoy me acuerdo de lo último que me dijo Song Wai-jin en la sala de emergencias. Cuida mucho a Xiao Su. Desde ese día, Song Wai-su se convirtió en una espina clavada en mi corazón. No fue por amor. Lu Yuan, créeme, de verdad no fue amor. Fue una especie de autocastigo, me sentía como una criminal. Se me metió en la cabeza que, si no le hubiera pedido que viniera a verme, no habría muerto. Así que cuidar de Song Wai-su se convirtió en mi manera de pagar la deuda de Song Wai-jin. Pensé que si saldaba esa deuda, por fin podría perdonarme a mí misma. Pero se me olvidó que, mientras me desvivía por pagar esa vieja deuda, yo misma me estaba echando encima una deuda emocional mucho más grande, una que nunca podré pagar. Lo que te debo a ti. Nunca me preguntaste, ¿por qué siempre me alejaba de ti para contestar el celular? Nunca me revisaste el teléfono a escondidas, ni leíste mis mensajes. E incluso después de que conseguiste ese reporte, elegiste seguir creyendo en mí. Fui yo quien traicionó tu confianza, la más valiosa de todo el mundo. Las piernas de Song Wai-su no están rotas. Él mandó a que tomaran esas fotos. Todo fue un complot suyo. Pero el abuelo tenía razón. Aunque él no hubiera planeado nada, el hecho es que te lo oculté por tantos años. Él es el malo, pero yo tampoco soy inocente. Perdóname. El acuerdo de divorcio. Ya lo firmé. Creo que es lo único que puedo hacer por ahora. La grabación terminó ahí. La habitación volvió a quedar en un silencio sepulcral. Lu Yuan estaba sentado junto a la ventana, sin mover ni un solo músculo. Tenía el celular apoyado sobre las rodillas. Una gota hirviendo resbaló por el rabillo de sus ojos cerrados, rodó por su mejilla y cayó pesadamente sobre el dorso de su mano. Y luego cayó una segunda y una tercera gota. No hizo ningún ruido. Solo dejó, en completo silencio, que esa tristeza reprimida por tanto tiempo se desbordara. Por fin había conseguido la sinceridad que tanto anhelaba. Pero ese chico que alguna vez le entregó la confianza más pura del mundo, jamás volvería. Tras firmar el acuerdo de divorcio, durante esos 2 años, Heu Qingxi solo se dedicó a hacer 3 cosas. La primera fue encargarse de Song Wai-su. Le cortó de tajo todas sus fuentes de ingresos. Recuperó aquel departamento que había sido comprado a nombre de Song Wai-jin, y lo arrastró a los tribunales, acusándolo de fraude y de lesiones dolosas. Aunque al final el juez no dictó condena por el cargo de lesiones, el cargo por fraude fue más que suficiente para arruinarle la vida. Y lo peor de todo fue que, justo cuando estaba más desesperado, sufrió un accidente. Él rodó por las escaleras mientras huía de unos cobradores, destrozándose ambas piernas con múltiples fracturas. El doctor le advirtió que pasaría el resto de su vida en una silla de ruedas. Desde ese día, el nombre de Song Wai-su desapareció de su mundo para siempre. La segunda cosa que hizo fue ir completamente solo al cementerio de Sisan. Esta vez no se hincó, ni soltó una sola lágrima. Llevó consigo un arbolito de osmanto que le llegaba a la cintura, y una pala. Él mismo cavó un pozo junto a la lápida de la abuela Lu, y con mucho cuidado, plantó aquel arbolito. Lo cubrió de tierra y lo regó. Recordaba muy bien que, cuando la abuela Lu aún vivía, solía tomarlo de la mano y, señalando el viejo osmanto en el patio de la antigua casa, le decía con una gran sonrisa, Qingxi, lo que más le gusta a tu abuela en esta vida, es este aroma. Respirarlo me da muchísima paz. Plantó un nuevo árbol de osmanto, pero también plantó una penitencia interminable. Desde entonces, todos los días 15 de cada mes, venía en persona a regar el arbolito. Y dejaba un ramo de margaritas blancas frescas frente a la lápida, sin importar si llovía o relampagueaba. La tercera cosa fue desenterrar aquel portarretratos azul que Lu Yuan usaba cuando trabajaba en la empresa. Sí, ese mismo del que hablaba Jian Linfeng. Ese donde guardaba una foto infraganti suya comiendo helado. Lu Yuan hacía tiempo que se había llevado la foto, dejando nada más el puro marco, completamente vacío. Pero él no lo tiró a la basura, ni le puso una foto nueva. Tomó ese marco y lo acomodó derechito en el lugar más visible de su inmenso escritorio de director. Así,
Cada vez que levantaba la mirada, lo veía, como un recordatorio constante para sí mismo. Lo que alguna vez tuvo, y lo que él mismo echó a perder con sus propias manos en estos 2 años. Heo Qingxi no volvió a buscar a Lu Yuan. En estos 2 años, ya ni sabe cuántas veces le ganaron las ganas de marcar ese número, solo para escuchar su voz. Pero al final, nunca se atrevió a llamar. La vida de Lu Yuan allá afuera no era nada llamativa. Rentó una casita de un piso con su propio patio y armó un pequeño estudio de diseño arquitectónico. Zhou Yi se la pasó a su lado todo este tiempo, cuidándolo en su día a día como si fuera un niño chiquito. Para Zhou Yi, Lu Yuan era alguien súper callado, casi nunca hacía corajes y rara vez soltaba una carcajada. Su rutina de todos los días era dibujar planos y, de vez en cuando, salir a dar la vuelta por el parque de la colonia. A simple vista, parecía que ya había superado aquella enorme tragedia y que su vida por fin estaba en paz. Pero Zhou Yi siempre sintió que esa puerta allá adentro de su corazón nunca se había abierto de verdad. Y se notaba más en la recámara donde dormía. Siempre tenía las cortinas bien cerradas. Por más bonito que estuviera el sol afuera, no dejaba que entrara ni un rayito de luz. Un día de otoño, 2 años después. Lu Yuan regresó a esta ciudad que lo había dejado lleno de heridas. No le avisó a nadie. Llegó completamente solo, jalando una maleta sencilla. Y así, volvió a la tierra que lo vio nacer después de tantísimo tiempo. El primerísimo lugar al que fue el cementerio Sisan. Empezó a subir los escalones, paso a pasito, sin prisa alguna. Al pararse frente a la lápida de la abuela Lu, vio que aquel árbol de osmanto estaba precioso. Ya había crecido más alto que una persona. Las florecitas doradas colgaban por todas las ramas, soltando un aroma dulce y bien intenso. Ese era, sin duda, el olor favorito de su abuela cuando vivía. Lu Yuan se quedó ahí, paradito frente al árbol, contemplando todo ese perfume. Abuela, ya regresé, no soltó ni una lágrima. Solo se quedó ahí, con una calma tremenda, hablándole a la foto y platicándole todas las cositas que le habían pasado en estos 2 años, como un niño que vuelve de un viaje largo y se desahoga con la persona que más ama. Él no se había contactado para nada con Qingxi. De hecho, incluso después de regresar a la ciudad, él evitó por puro instinto cualquier lugarcito donde se lo pudiera topar. Nada más esperó a que cayera la tarde, pidió un taxi y se fue directo a la villa que alguna vez fue el hogar de él y Hewin Sei. Esta era la primerita vez que volvía desde que se divorciaron. Era obvio que en esa casa ya no vivía nadie, pero en el mismísimo instante en que metió la llave y abrió la puerta, se topó con que todos los muebles estaban tal cual, igualitos al día que se fue. Hasta los libros del librero seguían en su mismo lugar, nadie los había tocado. Caminó hasta el apagador de la sala y lo apretó. Con un clic, la villa que estaba hundida en la oscuridad se prendió de golpe, y en cuestión de segundos, todas las luces de la casa se fueron encendiendo una por una. Ese resplandor tan bonito iluminó al instante esta casa que llevaba 2 años en completo silencio, dejándola clarita como si fuera de día. Después de 2 años, esta era la primera vez que toda la villa volvía a brillar así. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, en la mera oficina del último piso del corporativo Hewin Sei andaba firmando un contrato de fusión súper complicado. Su asistente, Lin Eng, entró a la oficina. Traía una cara medio rara, como de no saber qué decir. Jefe Heu, la gente que tenemos vigilando la villa acaba de mandar un mensaje. Todas las luces de allá se prendieron. La mano con la que Heo Qingxi agarraba la pluma tembló de golpe. Ni siquiera levantó la mirada, se quedó clavado viendo el documento. Después de un buen rato, apenas soltó un en voz bajita. Lin Eng no dijo nada más. Se echó para atrás calladito y cerró la puerta. Y justo en el segundito en que la puerta se cerró, le echó un último vistazo. La pluma de Heo Qingxi ya se había detenido. Se quedó ahí, así nomás, completamente solo, sentado, en medio de la nada, detrás de ese enorme escritorio. Y su mirada se posó justo en ese escritorio, en ese marco de fotos azul, vacío y solitario. Al día siguiente era el 15 de cada mes, y también era el día en que Heo Qingxi iba sin falta a visitar la tumba de la señora Lu. Ese día, el cielo tenía un azul que casi lastimaba la vista. Heo Qingxi se puso una gabardina negra, y llevando ese ramo de margaritas blancas, condujo una vez más hacia el cementerio Sisan. Durante todo el camino, su tranquilidad era casi perturbadora. Hasta que, al dar la vuelta frente a ese frondoso árbol de olivo fragante, sus pasos se detuvieron por completo. Se congelaron. Ahí, de pie bajo ese árbol, había alguien. Lu.
Joan sostenía una pequeña caja de madera. Estaba de espaldas a ella, sacando unos pastelitos de olivo recién comprados y aún calientitos. Y, uno a uno, los colocaba con delicadeza, sobre el altar de piedra, frente a la lápida. Como si sintiera a alguien a sus espaldas, su mano se detuvo en el aire. En ese instante, el viento dejó de soplar y el aire se volvió pesado. Solo las hojas de otoño caían de vez en cuando desde lo alto, aterrizando suavemente entre los dos. Heo Qingxi se quedó clavada en su lugar. El ramo de margaritas crujió levemente con el viento. Ella se quedó mirando esa espalda. 2 años de extrañarlo, de arrepentimiento y agonía, se convirtieron en lágrimas hirvientes que amenazaban con salir. Lu Yuan se dio la vuelta muy despacio. Esos 2 años parecían haber dejado su marca en él. Estaba más delgado, con la mandíbula mucho más marcada, pero esos ojos tiernos seguían siendo los mismos de siempre. Sus miradas se cruzaron. No hubo los gritos histéricos que uno esperaría. Tampoco llantos desgarradores. Y mucho menos un abrazo de reencuentro. Simplemente se quedaron así, separados por ese árbol, a menos de 10 pasos. Esos escasos 10 pasos parecían haberse convertido en un abismo imposible de cruzar. La mirada de Heo Qingxi se posó en él, y luego bajó hacia los pastelitos de olivo, que él tenía a un lado. Esos que ella intentó aprender a hacer alguna vez, pero que jamás tendrían el mismo sabor que los de la abuela. Ella no se acercó. Solo tomó el ramo de margaritas blancas, y lo dejó suavemente bajo el árbol. Luego levantó la cabeza, buscando los ojos de Lu Yuan, y le dedicó una sonrisa muy, muy tenue. El olivo ya floreció. A la abuela seguro le encantará. Lu Yuan la miró fijamente. Hace 2 años, esa mujer que siempre se creía superior y controlaba todo. Ahora parecía tener una pequeña arruguita junto a los ojos. Esa frialdad cortante en su mirada había desaparecido por completo. Ella se quedó en silencio un largo rato. El dulce aroma de la caja de pastelitos flotaba lentamente en el aire. Él la miró, y finalmente asintió muy despacio. El árbol creció muy bien. Los ojos de Heo Qingxi se llenaron de lágrimas en ese instante. Pero ella sonrió. Y esta vez no fue una sonrisa amarga, ni una mueca forzada. Fue una sonrisa de alivio, una que nacía desde el fondo de su corazón. Lo miró profundamente por última vez, como si quisiera grabarse su rostro hasta en los huesos. Luego se dio la vuelta, y pisando el camino cubierto de florecitas amarillas, empezó a caminar montaña abajo. Lu Yuan se quedó ahí, viéndola pasar junto al árbol, viéndola caminar sobre ese manto dorado, y viéndola desaparecer poco a poco a lo lejos. Al pie de la colina, un auto estaba estacionado en silencio. Zhou Yi esperaba sentado adentro, mirando por la ventana del auto hacia la colina, a esos 2 separados por un árbol, a 10 pasos de distancia, sin que ninguno se acercara al otro. Él se secó una lágrima y murmuró: ¡ay, estos muchachos! El viento siguió soplando. Ese árbol de osmanto continuaba creciendo en silencio bajo el viento de otoño. Nadie sabe qué depara el futuro, pero al menos en este momento, ambos aprendieron a respetar una despedida, y a soltar un apego que ya no podía continuar.